bienvenida a Norma Manabela, que en realidad no necesita presentación, pero la vamos a presentar igual. Norma, ante todo, es una amiga, psicoanalista, fundadora de este espacio Trazo, quien ha podido promover durante tantos años el trabajo que venimos haciendo y sigue inspirándonos permanentemente y bueno, promoviendo la producción y estos encuentros que son tan productivos. Norma fue coordinadora del equipo de niños del Hospital Evita de Lanús, escritora de ficción, ha publicado el libro Hacia la fiesta y su libro de psicoanálisis y clínica de niños y no tan niños. Bueno, Normi, te damos la palabra. Bueno, gracias Debbie. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría empezar esta parte del año que viene un poco azarosa en otros aspectos, pero bueno, lo del encuentro está lindo. Y es un gusto siempre como juntarnos a charlar y a pensar cuestiones de la clínica. Yo voy a detenerme como en dos ejes en mi presentación, una en relación al juego y al dibujo y otra en relación a los síntomas. Encontré una cita de Cortázar, esto que Cortázar siempre hace, que te manda como una cartita cuando uno está viendo algo para qué va a decir. Justo me encontré con esto que me lo manda Cortázar y dice así: ¿y crees, te lo pregunto, que si no hubiera conservado esa porosidad que tiene el niño, sería el escritor que conoces? Eso dice Cortázar cuando le hacen una entrevista en relación al juego y a la escritura. Evidentemente no. Creo que finalmente para ti la literatura debe ser un juego, un gran juego. Me parece muy justo tomar ese camino, porque nos lleva a una tentativa de definición de lo lúdico, no como una visión trivial, infantil, en el sentido que dan los adultos a la palabra infantil, acá da un contexto de cierta peyoratividad, sino como una actividad profundamente seria, el juego como algo que tiene su importancia en sí mismo, su sistema de valores, y que puede dar una gran plenitud a quien lo está practicando. En ese sentido, la literatura siempre fue para mí un ejercicio lúdico. No creo haber cambiado esencialmente de actitud entre aquel niño que hacía un juguete con el mecano y se pasaba horas inventando una nueva grúa, un nuevo camión, con el placer que eso suponía, y el hecho de inventar un modelo para armar en la escritura. Hay una equivalencia que los años no han mellado, no me han cambiado en ese plano. Bueno, esas cosas las puede decir así Cortázar, ¿no? Como de esta dimensión casi lúdica de la escritura, y este sustento en el juego infantil que me pareció muy, muy ricamente logrado, ¿no? Bueno, digamos que lo que nosotros siempre venimos diciendo y repitiéndonos e interrogándonos desde el trabajo clínico con niños, es esta cuestión de que hay niños y hay juego, que el juego lo precede, y se trata de una dupla indisoluble en su articulación lógica. No podemos pensar al niño sin el juego, tal vez sí al juego sin el niño, porque los adultos, en el mejor de los casos, también jugamos. Pero acá, cuando lo que yo leía recién de Cortázar, es un Cortázar casi niño en la dimensión, ¿no? de cómo juega con la escritura, ¿no? Desde el punto de vista del niño, el juego es absolutamente estructurante y resulta imprescindible en la constitución de un sujeto. Es un niño porque está jugando. A partir de ese elemento tan fundamental y fundante, aún en la más fragante de las situaciones, me refiero a la ausencia de juego, algo se irá armando a través de nuestra apuesta de trabajo. En ocasiones se presentan situaciones clínicas que nos interrogan. Por ejemplo, ante una descarga motriz intensa, absolutamente anárquica, uno se pregunta, ¿qué podría decir de esa escena? Tal vez que está luchando,
y me acuerdo que Jorge Fuckelman nos decía, juéguenle a la lucha. Si en ese desorden de patadas y gestos corporales, etcétera, algo de una lucha se les dibuja a ustedes observando, intenten jugarla, y allá como nos vaya es otra cosa, ¿no? Winnicott en el 71 cita a Leibniz, quien habla de la capacidad de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. Es una cita que siempre la utilizamos, y no por remanida deja siempre de producirme como mucho asombro, ¿no? Esto de terreno del juego, transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. Existen niños con situaciones sociales muy críticas o con diagnóstico de gravedades del orgánico que logra calmar alguna instancia lúdica, perdiendo así univocidad. Tanto el juego como el dibujo tienen un mismo estatuto que nos puede permitir entender el decir de un niño. Tiene que haber un otro con mayúsculo que aloje ese dibujo, que aloje ese juego para ser leído en transferencia. La clínica debe guiarnos para identificar adecuadamente qué es y qué no es un juego, para evitar confundir, por ejemplo, aquellos niños robóticos con algo que parece presentar aspecto de juego sin serlo. Podemos estar ante su ausencia y que se trate de una mera reiteración de lo mismo, donde no es posible situar el estatuto lógica de la repetición como operación significante, ¿no? Esos chicos alineadores de autitos, alineadores de determinados elementos, con una prolijidad que no implica ningún interjuego, ninguna creatividad, ninguna arista, donde uno puede decir, bueno, acá hay un pasaje a lo lúdico, ¿no? Sino que quedan ahí. Los padres a veces dicen se la pasa jugando, alinea filas de autos, los nombra por color, índigo, púrpura, otras veces da detalles técnicos de los motores. ¿Cómo es que sabe eso un niño de 4 años? Se preguntan asombrados. Pero eso no es un juego. Y ahí tratamos de ser lo más alojadores de esta pregunta de los padres, sin arrasarla, pero invitándolos a ver qué de un juego ven ahí donde uno realmente no está pudiendo situarlo, ¿no? Es muy importante poder situar esa diferencia cuando un niño juega y cuando no. Él puede utilizar el elemento lúdico juguete, pero eso no significa que allí haya juego. Es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención porque su ausencia da cuenta de una gravedad estructural en la constitución del niño. Winnicott afirma en el 72, cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente de un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible hacerlo. Bueno, no siempre es tan lineal y no siempre nos va tan bien, pero al menos es una direccionalidad que intentamos transitar. Huizinga en 1968 señala, el juego es constitutivo de lo humano, en la infancia es el amparo, el refugio, donde un niño juega. Winnicott en el 72, por su parte, afirma que el juego es lo natural, el psicoanálisis una sofisticación del siglo XX. Ello constituye una apertura lógica y conceptual. El llamado a jugar a través de la ficción, el famoso dale que, ¿no? como contrato lúdico tácito, como convención que va a desplegar este escenario para jugar, representan verdaderos hitos en nuestro trabajo. La posibilidad de la ficción se transmite desde el deseo del adulto subjetivador de ese niño. Eso nos va a hacer cachorros humanos, sujetos del lenguaje. La transmisión está mediada por el lenguaje mismo porque el juego es lenguaje. Juego y lenguaje desde el deseo del otro como un engrama fundante del sujeto hablante. Me acuerdo que en el libro de Niños y no tan niños menciona un sueño a través del cual precipitan 2 palabras, dejarnos jugar. Me parecieron precisas para ubicar la situación en el encuentro con los niños. Una niña le decía a su tía, pedime que me quede en tu casa, yo me dejo invitar. Así le decía la nena, invitando a su tía a concretar esa tan ansiada invitación. Considero que a eso remite el dejarnos jugar, dejarnos tomar en la transferencia, en el encuentro con ese niño, portando los ropajes que su lógica despliegue. El juego va a remitir a la ficción, el niño enuncia esa invitación lúdica y a ello le damos la bienvenida. Dale que esto es un océano y dale que el barco y dale que vamos por el buen camino. Se podría pensar que en ese niño
de estructuración se está dando bien. El dale que abre a la dimensión lúdica, es una convención que va a desplegar un escenario para jugar. El niño recibe esta ficción como una donación, no es algo natural, y se transmite desde el deseo del adulto. El otro es imprescindible en la construcción de subjetividad de ese niño. En cierta oportunidad, un bebé internado en un hospital estaba solo en su cuna y nadie lo venía a ver. El personal se turnaba para tenerlo y empezó a circular una eventual posibilidad legal de adopción. Entonces se puso el acento en quién se constituiría en cuidador deseante para este niño, quién poseía esa condición que uno advertía importante para que él pudiera ser recibido y alojado. Una condición necesaria para que lograra pasar de cachorro biológico a cachorro humano. Debíamos ubicar a ese adulto algo del deseo por este niño que le permitiría llegar a la ficción. Es algo muy sutil, que no se resuelve con esos multiple choice que vieron Dani en las salas de espera, tache lo que no corresponde. Bueno, va absolutamente por otra lista, donde entra toda la sutileza del lenguaje humano, de la posición deseante, ¿no? Nunca un choice o hitos a cubrir, ¿no? Hay un cuento de Cortázar que se llama Silvia, es muy hermoso, donde él resalta de una manera narrativa muy sencilla la entrada de un adulto en el mundo del juego de los niños, o bien su salida. Es una narración que transcurre en casa de argentinos que residían en Francia, donde había varios niños con sus padres, además de Cortázar, que es el protagonista que entra y sale en esto de jugar o no jugar. El personaje adulto que le encarna se llama Fernando, y los niños hablan en una convención lúdica con una amiga imaginaria a la que llaman Silvia. El autor cuenta cómo Fernando ve o no ve a Silvia, de acuerdo a que juegue o quiera saber. Y lo ubica como dos posiciones antagónicas, ¿no? Si juega, digamos, es Fernando, y bueno, transita el juego, y si quiere saber, queda absolutamente afuera. En base a eso, Silvia se le corporiza a Fernando, o bien homologado al universo adulto, él deja de verla y no juega. Entonces él en el transcurso del juego, por ejemplo, dice hay que dejar una silla a Silvia, mientras que cuando es adulto que no juega, dice cosas como del sentido común, pero se ve claramente en su personaje de Fernando cómo entra y sale del juego. Esto en los niños graves, esta posición del otro puede ser propiciatoria o no. Una más jugada lo puede llamar al juego o fracasar. O sea que en eso, como que no tenemos receta, ¿no? Pero a veces en ese páramo que aparece en el encuentro con un niño, donde el territorio de juego aparece como muy diezmado, casi ausente. Será en un ir y venir, en un hacer cierto fordar, y viendo cómo nos va en eso, la posibilidad de incluirnos como jugadores, haciendo, en el mejor de los casos, de este niño otro jugador, y de esta escena una escena de juego, ¿no? En ese sentido, la indefensión de los cachorros humanos, requerimos cuidados esenciales que se nos deben procurar para que podamos vivir. Eso implica una manipulación del cuerpo del niño por parte del adulto, acompañada de una posición deseante y subjetivante que no es sin el lenguaje y no es sin el deseo. Hay un trabajo que lo hemos comentado varias veces, que es de Raquel Herbert, que se llama De juguete a jugador, donde ella señala esta posición del niño juguete, ¿no? Y al respecto, yo evocaba una situación clínica de un niño con padres separados en una situación bastante belicosa, donde el nene baja del microescolar en la casa de la mamá, con un cartel sobre su pintorcito que decía coseme el botón, ¿no? Entonces ahí claramente este niño está en una posición juguete. Que él después con estos botones haga tatetí, fila de trenes, qué sé yo, lucha de botones, bueno, ahí advendrá a una posición de jugador, en el mejor de los casos, ¿no? Y esto es no sin el otro, y no sin la apertura que ese otro le va a ir dando, ¿no? Hay una situación en relación a la posibilidad de juego,
que a veces muy genéricamente lo embolsamos o lo rotulamos dentro de lo traumático, y que hay que interrogarlo con mucha finura, con mucha delicadeza, porque no siempre lo descrito como traumático lo es, depende cómo se inscriba en ese aparato psíquico, cómo se abroche, para que tenga esta característica o no, ¿no? Para que se puedan, digamos, esto se obstruya o bien posibilite vueltas que sean elaborativas. A veces un efecto aparentemente traumático deviene luego en un juego. O sea que es algo, digamos, a apostar, y siempre en nuestro quehacer con los niños, siempre la vía de nuestra apuesta es por lejos la del juego, ¿no? Aún en situaciones, como diría, como muy cantadamente claras, y digo esto evocando a una niñita, Daniela, que permanecía con sus abuelos, con sus primos al cuidado de los abuelos, y una mañana el abuelo hace un cuadro cardíaco muy severo y fallece de un infarto. Entonces, los papás de esta nena se quejan ellos hablan del sadismo con que esta nena no paraba de jugar a que venía la ambulancia, que el abuelo se moría, que lo envolvían en una determinada manta. La retamos, le dijimos que a eso no se juega. Probablemente este reto y esta prohibición era desde el propio dolor y de lo, ¿cómo diría?, monovalente que a ellos se les instalaba esto del fallecimiento, ¿no? Poder pasar a otra cosa era lo que esta niña estaba como tratando de hacer todo el tiempo, pero no lo lograba porque la interlocución adulta ahí era que morir era morir. Entonces la mamá se quejaba de que por ahí la llevaba la nena a pasear, a tomar una Coca-Cola, y en pleno evento social de la Coca-Cola ella empezaba a relatar paso a paso lo sucedido con su abuelo. Y entonces decía, pero que esta nena es sádica, ¿no? Bueno, luego de algunos encuentros con la nena, y me di cuenta que ella podía jugar, incluso tuvo un fallido, que ustedes vieron que en chicos chiquitos el estatuto del fallido, en fin, uno lo espera, pero a veces no nos va demasiado bien en esta espera. Ella ahí hace un fallido, había una pecera ubicada a la entrada del consultorio, en un hall, ella vio un pececito y dijo, lo lamento, y se detuvo y dijo, no, a ver, espera. No, fue así la secuencia, perdón, me equivoqué. Vio un pececito y dijo, ¿lo alimento? Como pregunta. Se detuvo y dijo, no, lo lamento. Entonces le pregunto, ¿lo alimentás o lo lamentás? Lamento que mi abuelo se haya muerto, respondió. Más tarde, mientras hojeaba un libro de cuentos, de pronto lo cerró y dijo, bueno, pasemos a otra cosa, ¿no? Esto me pareció muy gráfico porque hizo como un cierre con vientito del libro, ¿no? Como pasemos a otra cosa. Esto lo pude decir, esto lo pude jugar, no tuve presencia en mi juego de mis adultos de lazo familiar porque los excedía, pero bueno, esto se fue procurando a través de los encuentros conmigo, y bueno, ella pudo luego pasar a otra cosa. La que ahí claramente no podía pasar a otra cosa era su mamá, cuyo padre era quien había fallecido, y es algo que vemos mucho en la clínica, ¿no? Donde en el niño por ahí, esto que a veces decimos, ¿no? Como una ruta única, hasta que en un momento los caminos se bifurcan y el adulto va por una de las aristas y los niños por otra. Bueno, acá había algo de esto que no se podía despegar y que fue posibilitado, cosa rara en una manera chiquita, a través de este fallido, ¿no? Lo alimento, lo lamento. Que bueno, me resulta muy interesante. Bueno, en el trabajo psicoanalítico específico, los analistas procedemos, cuando el tiempo de la transferencia lo permite, como lectores de ese juego. Ubicamos un tiempo de juego y otro de lectura de juego por parte del analista. Tiempos distintos con una escansión entre ambos. Es un trabajo artesanal que se hace con el niño que está jugando. Hay un tiempo en que jugamos, pero es preciso que en algún momento haya un tiempo de lectura, de lo secuencial, de cuándo interrumpió, de cómo fue, de qué sentimos jugando ese personaje. Si esa sensación es importante, es posible a veces poner alguna palabra, ¿no?
cuando nos es atribuido un personaje de características, diría como muy fija, a veces son personajes verdaderamente sádicos y no nos queda otra que seguir jugando este personaje. Entonces uno a veces en off se queja, che, estoy medio cansada de ser tan malísima. No, pero vos, y bueno, hay que seguirlo. Pero está bueno, digamos, a esto ir imprimiendo en la medida que la situación lo permite toda la plasticidad lúdica que la situación va permitiendo, para luego en un segundo tiempo hacer lectura de ese juego. Un niñito disparaba la alarma del colegio al que iba, produciendo un revuelo, parece que era sumamente estridente. En el trabajo con los papás surgió que había un inconveniente económico de jerarquía cada vez creciente en relación a la permanencia del niño en ese colegio, porque la cuota iba siendo más alta y ellos no iban a poder pagarlo. Y entonces aparentemente lo que yo pude escuchar es que en el ámbito de la casa se peyorativizaba un poco el lugar del colegio, que al final tampoco era tan bueno, ¿no? Bueno, cuando esto pudo ser hablado por los padres con el niño, en los encuentros conmigo con este niño pudo empezar a hacer otra cosa, o sea, dejó de estar en esa cosa tan mostrativa, es lo que clínicamente llamamos acting out, ¿no? Que es disparo la alarma, esto es alarmante, para pasar a poder hablar de, bueno, de que él iba a este colegio hasta que en vacaciones de invierno iba a ir a otro, porque los papás no podían seguirlo pagando. Y esto, digamos, si bien era de una adversidad casi del mundo de los adultos, a este niño lo serenó, le permitió poner otras palabras, dialectizar de otro modo esta situación. Al respecto, evoco también una situación con un niño que tenía un tema en relación a los ojos que lo miraban. Él tomaba hojas y hojas y dibujaba enormes ojos que lo miraban. Coincidía esto con que él era muy mirado y muy bajo lupa, diría yo, en relación a su conducta, hacia sus actitudes, ¿no? Un día salió de la casa de un amigo al que había ido a jugar y le contó a su papá. Jugamos a la familia, Juan era el papá, el hermanito era el hijo, y adivina quién era yo. Esto incrementó la observación de ese padre y ese ojo que lo miraba, ¿no? El niño se refería mirado. Entonces empezó a jugar. Tenía pasión por las líneas de subterráneo, subtes que iban y venían mientras él complejizaba los itinerarios. Yo tomé un círculo de plástico, dije que era un ojo que quería viajar, le pregunté a dónde se podía subir del tren que estaba andando. Él primero me miró raro, asombrado, luego notó que el ojo no entraba en el subte porque era muy grande. Entonces con una cesta, que había una cesta de juguetes, hicimos un subte para ojos. El ojo entró en juego, ya no era la mirada del otro que no cesaba de mirarlo. A partir de allí la propuesta fue continuar trabajando con el papá. Se pudo ver un cambio notorio en él respecto del juego de su hijo, pudo jugar con el niño, ya no abrochaba ese sentido coagulante, jugaba, ¿no? Aquí vemos en este papá, al igual que en la mamá cuyo padre había fallecido, esta monovalencia con que a veces nos manejamos los adultos, ¿no? Donde si este niño intentaba hacer este juego, esto no era un juego, era así de dirigido a lo que estaba pasando, a que el abuelo se había muerto, a que pasaba esto con el padre, ¿no? Y precisamente a lo que va a ir destinada nuestra intervención, en el mejor de los casos, es a vaciar de contenido y de univocidad esta propuesta. Todo el tiempo ahí, pero bueno, respetando los tiempos, en el aquí y ahora, en una entrada y salida, con netos momentos de esforzar la transferencia, ¿no? Como ir probando a ver si esto es alojado por el niño o si entra como en una versión un poco, es alguna palabra que no me gusta usar, sería súper yoica, como hay que jugar así. No, se juega como a uno le sale. No hay una manera de jugar, es la que se nos juega a cada uno. Winnicott decía que el analista debía ser juguetón, cualquier adulto que se acerque a un niño que quiera establecer algún lazo con él debería intentarlo. En ese sentido, los pediatras que antes eran como muy, acá viene el examen físico y nada de andar jugando, últimamente
están mucho más alojadores en escenas de juego, ya sea a veces porque tienen juguetes en el consultorio, a veces porque alojan lo que el niño trae, a veces porque se prestan a un dibujo en un papel, ¿no? Y esto abre a una serie de cuestiones que me parecen muy enriquecedoras, ¿no? En ese sentido, hay una palabra que es un invento mío que se llama atención lúdica flotante, ¿no? Que sería esto como de estar dispuesta lúdicamente a lo que se vaya dando, ¿no? Esto de dejarse jugar, ser tomado en el juego por el juego, y me parece un operador lógico de alta eficacia. Esta intervención lúdica en la clínica con niños tiene que ver con lo cotidiano, hablamos de intervenir, participar, implicarnos, tiene que ver con lo artesanal. Por eso cuando llegan niños muy graves, en los que la situación de juego está casi ausente, trataremos de jugarnos a constituirla, no siempre nos va bien. Así el profesional que asuma el tratamiento, esto es muy importante porque toca un punto ético nuestro. Sabemos que la apuesta va a ser a que en el mejor de los casos se constituya un ámbito de juego, y este niño juguete del otro pase a ser jugador, pero eso no está garantizado. Eso requiere de una disponibilidad lúdica y afectiva, un lugar vacío en nosotros para que esto se pueda constituir, que no siempre lo podemos brindar con la apertura y la disponibilidad lúdica que ello implica. A veces estamos tomados por situaciones de otros pacientes, de la propia vida, y en eso hay que ser muy, muy honestos de decir hasta acá, digamos, ¿no? Me parece que, digo, ¿no? Pensando hipotéticamente en padres de un niño, que el analista diga, bueno, yo hasta aquí trabajé así, pero ahora vamos a pasar. Me parece muy ética esa dimensión, ¿no? Si el analista siente que en ese momento no está con esa capacidad de intentar crear un campo de juego ahí en el peor de los desiertos, ¿no? Porque la apuesta es muy fuerte y tiene que haber una disponibilidad para hacerlo, ¿no? Entonces eso requiere de gran honestidad, de mucha honestidad. Y al respecto evocaba a alguien que para mí es un maestro, que si bien no es del ámbito psicoanalítico, pero estaba, digamos, muy pasado por el psicoanálisis, que fue Carlos Gianantonio, pediatra por el cual yo decidí hacer pediatría, lo conocí en Rosario cursando la carrera, y cuando lo escuché hablar dije, yo no sé qué hace ni de dónde es, pero yo voy donde esté. Así se me armó como una dirección, porque tenía una jugada muy fuerte en la espontaneidad del encuentro con el niño. Y entonces evocaba una situación donde lo consultan dos padres profesionales por un niño normal. El niño tenía intercurrencias febriles con bastante frecuencia, nada de ninguna envergadura clínica, y entonces Gianantonio, con esa cosa muy pueblerina que tenía, le dijo, bueno, yo veo que está todo bien, pero bueno, si por ahí por el otoño tienen ganas, vean de hacer algún psicodiagnóstico. Creo que estábamos en noviembre, o sea que para el otoño el on time faltaba, ¿no? Pero el modo como, así como muy fuera de calendario, ¿no? Como en una cosa muy abierta, precisamente para que estos padres, que luego permitieron hacerlo, y como se bajó un poco esta exigencia de que este niño tenía que estar siempre sano, nunca tener fiebre, porque si tenía fiebre, qué sé yo, qué cosa terrible pasaba, cualquier chico puede tener fiebre, pero acá todo se leía desde una rotulación de cierta patología o de cierto error que era posible de compensar. Todas esas posiciones es muy importante que la podamos escuchar en el trabajo con los padres, que se pueda alojar, y en el mejor de los casos que se pueda trabajar, que a veces es como con un trabajo bajo titularidad explícita, que les pasa a ustedes que no pueden entender que un chico haga fiebre, y otras veces hay que hacerlo de esta manera, así casi casual, ¿no? Como lo había hecho Gianantonio, con mucha cosa así pueblerina, con estos padres que pudieron tomar esta indicación, esta sugerencia, y fue muy bueno para el niño. ¿No? Respecto del trabajo con los padres, siempre uno parte de la idea que bueno sería que sea algo instituido, a X entrevistas con los padres, luego el niño, bueno, nunca es así. Incluso creo que a medida que uno se va haciendo más viejo en esto,
cada vez va como maleando estos tiempos, como se vayan dando, no necesariamente como con una fijeza que si hice esto, entonces ahora tengo que hacer esto otro, sino como se vaya pudiendo dar. Y por ejemplo, en niños que ya están en edades puberales, como comenzando la cosa adolescente, que uno ahí tendría tipo gran slogan no citar a los padres, porque el niño está camino a un hacerse grande, a un prescindir de estas figuras parentales. En eso también hay que ver mucho en el caso por caso, porque a veces en esta prescindencia hay como un apuro, como una prolijidad de calendario que no condice con los tiempos de ese niño y de esos padres. Entonces a veces recibirlos ahí permite a lo mejor que algo de esto se pueda dialectizar, se pueda poner en palabras, y de esto se pueda hablar. Y evocaba a un niño que tendría, no sé, como 14 años, y entonces un día yo trabajando con él, digo, che, quiero laburar con tus viejos, ¿tenés problemas? No, por mí que vengan, me lo dijo así como que a él le daba todo lo mismo, y para mi gran sorpresa llegó 2 horas antes al horario que tenían los padres. Porque yo le dije, vos estás invitado si querés venir. Bueno, no solo que tomó la invitación, sino que llegó 2 horas antes. O sea, era como altamente convocante este aparente espacio donde él parecía prescindir. Entonces me parece que eso también hace a lo artesanal de nuestra práctica, ¿no? Ver cómo y cuándo, los padres hasta dónde, de qué se trata, si necesariamente porque los padres vengan es un niño que está ubicado en una posición de un niño más chico, o es que los padres ahí hay algo que necesitan decir, y bueno, se implementó de esta manera que lo puedan decir. Bueno, y acá vuelvo a la cita de 3 ensayos, ¿no? El doloroso deshacimiento de las figuras parentales, que dice Freud en su tercer ensayo, cómo con la misma edad cronológica, estos tiempos subjetivos pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Como digo yo, con este niño que estaba como de vuelta, daba cátedra de esto de tener a los padres ahí, y llegó 2 horas antes, ¿no? Bueno, a veces entre juego y dibujo se logran hacer puentes interesantes. Incluso yo acuñé así en el trabajo un neologismo que es dibugando, ¿no? Donde fusiono el dibujo con el juego. Y evocaba al respecto una niñita grave con la que yo atendía, que tenía 6 años, y que tenía como frases muy slogans. Jala la cuerda, súbete a la colina, ven rápido que llega la policía, trae a los niños. Eran frases totalmente así como de texto hecho, pero que ella no habitaba, ¿no? Y esto todo con una melodía y un acento muy televisivo centroamericano, que se está dando muchísimo, ¿no? Esas inflexiones donde uno trata con alguna pregunta de ver si lo logra, digo romper, pero por ahí es como demasiado ambicioso, ¿no? Como empezar a fracturar, y a veces no nos va bien con esto porque está muy instalado de este modo, ¿no? Andado un poco el tiempo de trabajo de esta nena, que era más como un entrenamiento que un juego, ella hacía como habilidades lúdicas, pero no jugaba. Empezó a poder usar la primera persona, al principio hablaba solo en tercera, y un día me propuso dibujar, entonces dibujamos las dos. Ella dibujó una nena de pelo rojo y dijo que era un cuadro. En un momento encontró una casa de plástico con perforaciones en el techo y las paredes, por las que había que introducir números y letras. Después con una llave se abría y se sacaban, ¿no? Cuando las letras y los números caen desde el techo de la casa en el interior, ella se angustia extremadamente, empieza a decir se perdió, se cae, se cayó. Entonces, bueno, yo intento, abramos con la llave, a ver si lo podemos sacar, pero me va muy mal. Ella sale corriendo del consultorio donde yo la atendía, y ahí en la sala contigua, unos sillones, se refugia tipo villito en un sillón, y se queda en esa postura. Bueno, yo me quedo sola en el otro consultorio, no sabía qué hacer, cómo relanzarla al juego. Entonces en ese momento me empezaron a venir palabras de las frases de los padres en las entrevistas. Por ejemplo, evocaba a la mamá contándome que cuando salían del jardín, Elena se iba sacando la ropa en el asiento de atrás del auto, y en un momento ya giraba la cabeza y estaba completamente desnuda, acurrucada en el asiento.
a mí lo que se me armaba cuando la mamá me contaba esto era algo así como desarmada, como totalmente caída de la escena. Estos padres habían elegido una escuela de gran complejidad curricular, como con un predio muy inmenso, un salón de actos así, tipo cancha de fútbol, 3 idiomas. Bueno, cuando pregunto con mucho respeto, porque vieron que uno pesca como que hay ideales de los padres, que esta niña estaba a años luz de poder habitar una escuela así, pero ¿quién era yo para ir a decir esta no? Bueno, ahí me dice la madre que fue la escuela que ella fue, y los ideales pedagógicos a la madre se le jugaban por ahí, así que bueno, hubo que ir como sosteniendo esto, tal. No digo porque a lo mejor algo más cercano, más pequeño. Bueno, me acordaba de todas esas cosas en el momento en que yo me quedo sola en el consultorio y ella solita en la habitación contigua tapada por los almohadones, que ni siquiera era una escondida, era un desaparecer. Y bueno, me vienen, ¿no?, pedidos de informes, de diagnóstico, de pronósticos, si permanencia en sala de 5, si pasar a 6, o sea, toda la exigencia académica que me rodeaba se me vuelve en ese momento muy presente. Y estaba sola en el consultorio y de pronto vi la nena de pelo rojo y sentí como que me llamaba, como que me sacó de esta escena de tanto sentido en estos hitos, digamos, en estos hitos curriculares oficiales, ¿no? Entonces empiezo a buscar a Elena con la nena de pelo rojo, ¿dónde está? ¿Vos la viste? ¿Dónde está? Y ella ahí, cuando escucha este llamado, hace un agujerito entre los almohadones, los corre y sale de esta caída de la escena, porque no estaba en la escena ahí de juego, sino que estaba caída, estaba afuera, y propone jugar a las escondidas. Digamos que era otra nena en ese momento, ¿no? Digo como para también uno correrse de la fijeza de que los niños, nuestros pacientes niños van a estar siempre igual todos los días, ¿no? Como que hay entradas y salidas, y que también del lado nuestro tiene que haber la plasticidad para acompañar eso, o para quedarnos en una posición como me pasaba a mí, que yo ahí no sabía qué hacer porque realmente me excedía, ¿no? Bueno, en ese sentido yo digo que fue una suerte que la nena de pelo rojo me llame y que yo pueda volver, no obstante haberme perdido y quedar enredada en toda esta cosa curricular académica, a esta dimensión de juego que la ubicó a ella de otra manera, ¿no? Y evocaba al respecto también un niñito de 6 años que yo había atendido en el hospital, que venía con una nota que decía presenta severas dificultades en la escritura, las cosas de los gabinetes que a veces son como tipo en serie, ¿no? Y otras veces no. En eso, tantos años de hospital, me daba como mucho gusto cuando escuchaba a una maestra, un docente, que hablaba desde las tripas de lo que le pasaba a ese chico y no desde el eslogan, ¿no? Bueno, en este nenito me dice que tiene problemas con las letras, que a algunas no le sale, le pregunto cuáles y me dice la M. Entonces yo le digo, así que la M Matías, él se llama Matías, hago una M mayúscula de imprenta, él me pide la lapicera y la cierra abajo, le hace 2 manguitas y hace una camiseta de fútbol, me cuenta que es de Racing, me cuenta cómo va Racing, y ojalá meta goles porque él quiere que mejore la clasificación, etc. Y bueno, a la vez siguiente mandó a la mamá sola y venía con un comentario de la escuela que el nene estaba como disfrutando de las etapas de su aprendizaje, que estaba aprendiendo y divirtiéndose, y que estaba muy distendido al respecto, ¿no? Y entonces a mí esto que pasó con este nene con su M me hizo acordar ese preciosísimo cuento de María Elena Walsh que se llama La Plapla. No sé si lo han leído, está en los cuentos de Bulubú, y es una letra que, como diría, se aleja de todas las otras letras y empieza a patinar por el renglón y a hacer juegos, y a ser nombrada como la Plapla. Y entonces el protagonista de esta historia es Felipito Tacatún, su personaje de María Elena Walsh, y entonces él dice que cada vez que un niño dibuja una Plapla juguetona y patinadora, la encierran en una cajita para que no salga, ¿no? Como que la Plapla es algo que se sale de los cánones habituales, ¿no?
Pero bueno, está hermosísimamente bien contado, ¿no? Y me parece que cuando un niño, ¿no? Por ejemplo, este nene Matías, cuando pudo hacer de esa M, esa camiseta de fútbol, una plapla, se transita de otro modo la lectoescritura, porque va con una lista lúdica y con una lista formal de aprendizaje, pero donde el niño tiene una posición muy protagónica, ¿no? Y eso me parece que es lo que le va a dar, digamos, toda la vertiente creativa al aprendizaje, ¿no? Y el niño ahí va a poder inventar, va a poder hacer sus personajes, va a poder hacer sus historias, ¿no? Bueno, yo atendí a una niñita en el Lanús que tenía 12 años y que había tenido un intento de violación con un desgarro de vagina y perineo, una situación muy, muy traumática. Esto fue en pleno enero, el hospital era un páramo, no éramos nadie, estábamos todos de vacaciones, pocos éramos los que estábamos trabajando. Y cuando yo la voy a ver, ella que estaba todavía con restos de sangre y muy, muy metida para adentro, me dijo: hola, quiero que me ayudes a olvidar. Y entonces yo le digo, bueno, para eso hay que empezar a hablar. Y bueno, y costó mucho que ella pueda empezar a hablar, pero de a poquito empezó a hacerlo. Yo le había llevado fibras y lápices y que para que ella, si tenía ganas, dibuje algo ahí. Por supuesto que la invitación era absolutamente abierta y sin ninguna temática, porque de eso se trataba. Y cada día que yo llegaba ella decía, uy, me olvidé del dibujo. Lo cual yo empecé a escuchar con atención y diría no sin cierto entusiasmo este estatuto de olvido, ¿no? Y bueno, han dado el tiempo, esa nena se va de alta, me trae un dibujo, que es uno de los sobrinos de Donald, del pato Donald, Hugo, me dice que es, con una lupa, como buscando, así con una tarea como de detective. Y cuando ella ya estaba en la casa y yo la atendía por consultorios externos, un día veo que empieza a hacer como unos garabatos en el apoyabrazo de la silla, entonces le doy papel y lapicera y una virome, y entonces ella empieza a dibujar y hace como intentos de dibujar una cara, un rostro. Todo esto con mucho silencio, y esos silencios así como muy empastados para transitar lo que habría que escribir alguna vez un trabajo, pero no sé cómo le pondríamos palabras, porque tiene tanto silencio, ¿no? Que es cuando el significante no adviene, pero uno está tomado ahí, se da cuenta que ahí está pasando algo muy, muy denso, que hay que ser muy respetuoso. Y bueno, en un momento veo que una de las figuras que ella dibuja le pone como rayitas en la boca, entonces le pregunto, ¿y a qué le pasó en la boca? Y me dice, tiene la boca cosida, no puede hablar. Entonces, ella luego me señala una mejilla de la persona que había dibujado, y me dice que tiene, yo le digo, a vos también te cosieron, porque ahí yo sentí que ya estaba bastante avalada por la transferencia, como para que esto no suene disruptivo. Entonces se lo dije con mucha suavidad y como algo que yo estaba pensando, y entonces ella me dijo, sí, pero del otro lado, y yo ahí le hago ver que ella está enfrentada al dibujo, que en consecuencia era el mismo lado. Y esto fue muy posibilitador para ella, de a poco, bueno, poder ir conversando de lo que sucedió. Luego lograron detener a esta persona, le pidieron a la nena que lo vaya a reconocer, lo cual ella no quiso, y yo avalé que no vaya. Fue la mamá, porque me pareció que era como muy traumático. Y bueno, no sé qué será de su vida ahora de ser una nena grande, pero transitó como muy bien, luego pasando por juegos de letras, ¿no? Donde pudo ir situando dimensiones de esta situación tan traumática que parecía imposible de poner palabra, ¿no? Así que bueno, ahora me metería a hablar un poco más del síntoma, pero por ahí a lo mejor me quieren interrumpir, hacer comentarios, preguntas.
No sé qué piensan, pero quizás si empezamos a abrir ahora la charla, quizás después nos quede poco tiempo para escucharte, Norma. Bueno, ¿No bueno, querés ver lo del síntoma así y yo porque después? no los quiero cansar, pero como ustedes digan, No, está muy bien, bueno, porque bueno. si no después no te va a Claro, quedar después se condensa, tiempo. sí, tenés razón, Debbie, sí. Bueno, este, bueno, yo para hablar de la dimensión sintomática, tomé una metáfora en relación a un árbol, y entonces hablé de la raíz, refiriéndome a los tiempos instituyentes, ¿no? Esos tiempos que se están constituyendo y que posibilitarán en una posteriori que ahí haya, en el mejor de los casos, un síntoma. Este, pero digamos como que en los tiempos instituyentes son más bien situaciones que como que hay que transitar transferencialmente a ver qué se va desplegando allí, ¿no? Eh, y evocaba al respecto una niña que se llamaba Paula, donde había una circulación de la palabra muy poquitita, una nena que tenía movimientos giratorios como el ventilador de techo, o alguna hélice de algún juguete. Ella empezaba a hacer un giro con el cuerpo y terminaba girando toda ella en ese girar, ¿no? Donde, digamos, la apuesta a que esto deslice a algo que girase, era como, quedaba ahí, o sea, no avanzaba, ¿no? Entonces, en un momento hay dos muñecos, y bueno, esas apuestas que hacemos los analistas, que nos puede ir mal o bien, nombro a los dos muñecos, una nena Martita, un nene Pedro, digo que tienen tos, los hago toser, después les doy un jarabe para la tos, y ella, bueno, con esto se va enganchando con esto de la tos y con darles el jarabe. Y en un momento, donde yo hubiese dicho que en un primer momento en esta nena no podía yo ubicar el carácter de la repetición en tanto operación lógica fundante del aparato, sino que era de la mismidad de lo mismo, empieza a haber una leve diferencia, ¿no? Entonces asisto con asombro y entusiasmo al relato de la mamá, quien me cuenta que la niña en su casa jugando, sentada en una sillita, se ubica tras el hermanito y dice canguro. En el consultorio armábamos, así como con algunos animalitos, un intento de zoológico, pero bueno, aquí claramente el hermano queda en la silla de adelante, ubicado como si fuese a la altura de la pancita de ella, y ella como una cangura mamá que alojaba a este canguro bebé. Eso son verdaderos estímulos en la transferencia, porque en estos chicos donde hay tal páramo de situación de juego, esto indudablemente nos invita. No tenemos que ilusionarnos demasiado, tenemos que ir muy cautos y respetando mucho los tiempos y bueno, lo que se vaya dando, ¿no? Esta presencia de ese otro, que es el otro del deseo, a veces se pone de manifiesto con situaciones muy pequeñas, como el tocar de la sabanita en la mejilla, la leche que la toma con poco azúcar o con mucho azúcar, singularidades de lo humano que son fundamentales para que se estructure un niño como sujeto, y que una vez que haya un aparato psíquico constituido, habrá allí, en el mejor de los casos, inhibición, síntoma, angustia, va a crecer, va a jugar, va a desear, y en el territorio de la angustia nos encontramos con esas dos entidades que nos ocupan mucho espacio, mucho tiempo, mucho pensar, mucha dificultad, que son el actinauti y el pasaje al acto, ¿no? Estas situaciones que vemos mucho ahora, donde la dimensión sintomática rehuye, y es más esta cosa mostrativa, donde el niño queda expuesto a mostrar de este modo, y que en el mejor de los casos la apuesta será que algo de esto advenga a la palabra, ¿no? Bueno. Y yo después también trabajé aquí el estatuto, ¿no?, de la espera en esos bebés adormilados, esos movimientos de succionar muy tenue, esa sonrisa plácida. En esos momentos, esos bebés están, lo que nos describe Freud, alucinando la presencia del pecho, ¿no? Y va a ser en una apuesta que estos tiempos se vayan instalando y vayan transcurriendo, donde va a empezar a premiar el hambre, y va a haber un llamado a que llegue el alimento, ¿no?
y yo al respecto evocaba a un chico, un nenito muy desnutrido del hospital, que esto no se daba, ya no quedaba dónde ponerle el suero, tenía todas las venas pinchaditas, y bueno, en un momento le ponen en la única vena que quedaba el suero, y bueno, y ahí por suerte duró poquito y el bebé pudo demandar, pudo llorar, le pudieron acercar la alimentación por vía oral y pudo empezar a alimentarse por vía oral. Pero a veces constituyen situaciones clínicas realmente de mucha gravedad y donde se juega la vida del niño, ¿no? Así que es muy importante en eso ir con mucha cautela, respetando esos tiempos, y viendo cómo se van instalando, ¿no? Bueno, la otra cosa que es muy importante situar es la dimensión de la pulsión, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, donde lo instintivo está definitivamente perdido y va a ser en esa peculiaridad de la sopa como la abuela, qué sé yo, la canción como sonaba cuando me cantaban para dormir, o sea, todos esos rasgos que son trazos del otro que van a alojar a este sujeto y a que el deseo del otro lo aloje, ¿no? Bueno, también me detenía en situaciones clínicas donde a veces hay que tener como cautela y respeto, donde los padres por ahí describen una situación de juego, que uno la escucha con serenidad y se da cuenta que ahí no hay ningún juego, pero no tengo ninguna respuesta única, pero en general me ha resultado más propiciador mantener como en suspenso el juicio de que no es un juego. O sea, usted dice que ahí jugaba, ajá, y a ver, cuénteme por qué. Y bueno, capaz que era, no sé, alinear 22 autitos, bueno, si el señor ese que ahí jugaba, qué sé yo. Después hay que ver cómo siguió eso, ¿no? Si eso a él le permitió hacer una entrada al juego o no, ¿no? Por ejemplo, este padre decía, se hace el viejito, porque era un niño que tenía una posición respecto de su tórax erecto, que era como así un poco caído sobre. Entonces él decía, se hace el viejito. Para mí era imposible que en este niño entre ese nivel de ficción. Pero si el padre lo leía así, bueno, esta es una posición que no es universal para nadie y es lo que cada uno hace, pero uno lo que puede ir viendo es cómo esto encaja o no encaja, para dónde va, ¿no? Bueno, ya referido a la cosa botánica del tronco, ahí yo ponía en aras de una pedagogía más de sencillez, los hábitos más de autonomía, los problemas de alcanzarlo, el uso del chupete, el destete, las dificultades en el sueño, control de esfínteres, adaptaciones social, el lazo con el otro, la salida a la exogamia. Bueno, eso hay que verlo en cada niño, pero digamos son esos chicos que en determinada edad no hablan y siguen siendo, por ejemplo, niños muy, muy chupeteros, donde todo pasa por continuar con el chupete. Bueno, entonces ahí ir viendo, bueno, qué se juega de estos padres en ese chupete, porque esto no se puede relativizar, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso que está tan perpetuado, ¿no? Y también pensaba en un niño grande, en un chico de 16 años, que hizo una fobia escolar muy, muy intensa, luego de un viaje a Colombia, que lo invita un amigo, invita a mi paciente y a otro amigo. El otro amigo, que era un chico aparentemente bastante autónomo y como valiente, me decía mi paciente, es re valiente, me decía, pero decidió que era un poco lejos Colombia y no fue. Y mi paciente decidió que sí. Decisión que a mí me alarmó, pero bueno, me pareció que realmente no la habitaba él, que era algo como que venía más impuesto. Bueno. Y bueno, en efecto, él estando en un shopping, tiene una situación de muchísima angustia, empieza a pensar qué va a pasar si se pierde, y bueno, cuando vuelve esto relanza, era del acting out, si quieren, una escena, miren qué autónomo que soy, cómo me voy a Colombia, bueno. Bueno, luego esto se pudo trabajar y
remitió, pero llevó mucho tiempo, digamos. Totalmente este niño, este joven no estaba a la altura de semejante decisión, ¿no? Bueno, en ese sentido, el síntoma cuando está constituido como tal, tiene un valor de texto y tenemos que escucharlo y ver cómo leerlo, cómo situarlo, qué puede llegar a decir ese niño de ese síntoma, ¿no? En ese sentido, el trípode teórico que tiene que ver con la neurosis y con los síntomas es la angustia de castración, y eso causa represión, es el eje de la neurosis, y está ligada con la formación de síntomas. La angustia de castración es estructural, está relacionada con la conclusión del complejo de Edipo, que naufraga en el complejo de castración. Respecto de la fobia, como el síntoma como más logrado en los niños, nosotros, bueno, Juanito nos dio como el material Princeps para meternos en esa arista, y bueno, a mí me sucedió que atendía a un niño que cuando tenía 8 años hizo una fobia importante al pitufo del vaso del cepillo de dientes, que balizaba toda la casa alrededor de la distancia con el cepillo de dientes, y que bueno, pasan muchos años, como 22 años, y yo viajo a Mendoza y él estaba a cargo de un hotel en Mendoza. Y entonces me dice, ¿vos te acordás del pitufo? Porque yo no me puedo olvidar del pitufo. Fue re lindo, ¿no? Como a él le quedaba ese reducto de lo sintomático. Incluso, digamos, lo que él me llegó a decir es que él algunas cosas todavía le daban miedo, pero que él hacía como un juego muy lindo con los idiomas, inventando acentos, porque además el hotel le permitía acceder a muchos idiomas, inventando acentos, y eso le permitía mediatizar situaciones que de otro modo le hubiesen dado miedo. Así que eso fue como algo muy interesante que me pasó muchos años después. Bueno, yo iría un capítulo que yo le di mucha importancia porque para mí es muy problemático, no sé para ustedes, es el tema de los trastornos en el sueño, que vieron que ahora se están dando bastante los chicos con estas largas permanencias con los juegos, ¿no? Y para mí es un síntoma muy, muy complicado. Con este chico de 16 años llegó a tener trastornos en el sueño, y yo ahí mandé que lo mediquen porque realmente le alteraba la vida, y por suerte fue un tiempo breve de medicación que pudo tener, y después empezó a traer sueños él, por suerte. Pero es un síntoma que se ve bastante, y me parece que ahora con toda esta cosa de los juegos en red, y los padres que agotados se van a dormir, y que prospera más aún, ¿no? Así que, bueno, yo medio que iría dejando por acá para conversar y dialogar. Bueno, abrimos entonces al intercambio. Una cosa que acá leo, que no me detuve en relación al fenómeno psicosomático, ¿no? Cómo cuesta ponerlo en trabajo, como que queda como del lado de la arista médica, que el eczema, que la laringitis subglótica, qué sé yo, y cómo cuesta ponerlo en trabajo, y que en el mejor de los casos se sintomatice, ¿no? Que ahí la apuesta sería en esa dirección, pero que es bastante trabajoso, valga la redundancia, ¿no? Bueno, Normi, me gustó mucho todo lo que fuiste desarrollando. Me interesó esta descripción que hacías en relación al jugar, esta diferencia entre que alguien juegue, a que se juegue o a que se quiera saber. Y creo que tiene mucho que ver con esto que mencionabas, de no obturar con sentidos el juego, ¿no? Que no esté tanto la pregunta de ¿y esto qué quiere decir? Sino que esto pueda ser jugado, ¿no? Por un lado, desde la posición, como vos mencionabas, de atención lúdica flotante, ¿no?
en el sentido del analista poder entrar en juego. Y lo pensaba también en relación al trabajo con los padres, que vos de alguna manera fuiste mencionando también, ¿no? Porque si bien con el niño la orientación es a que pueda jugar, muchas veces nos encontramos en el trabajo con los padres ayudándolos a que puedan jugar. Es decir, a devolverle el estatuto de niño al hijo, ¿no? Y bueno, estos papás que a veces con chiquitos con autismo o con algún trastorno del desarrollo, a veces como ese papá que decía se hace el viejito, juega que es un viejito, está bueno, ¿no? Porque en alguna medida, si bien uno dice, no, el nene no está jugando, pero quizás ese papá haciendo Él esa... pueda situar eso, claro, tal Claro, cual. crea una condición de posibilidad de poder, bueno, acercarle, ¿no?, al niño algún alojamiento posible para que haya alguna posibilidad de hacer que Ujú, eso entre en juego, ¿no? ujú, ujú. Sí, en ese sentido, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo veo como que la capacidad lúdica de los padres está como más coartada, más ilimitada, ¿no? En un quehacer cotidiano que hay que hacer de lo útil, de lo remunerativo, de lo curricular para la escuela, donde la dimensión de juego prácticamente se eclipsa, es como una innecesariedad. Me parece muy preocupante eso. Sí, porque es la cuestión social que Ujú, manda a ser productivo, que es lo que interesa, ¿no? Eso claro. interesa. Me acuerdo de un texto, creo que era de Silvia Bleichmer, que hablaba de los chicos que van con esas valijitas con rueditas, con las mochilas con rueditas, como si ya fueran por los aeropuertos, dice, Tal ¿no? Y cual, los pero es que niños... además pesan horrores, son como No, construcciones. pero en relación también a que tienen tantas actividades, además de la escuela, y que van de acá para allá, ¿no? Como si ya fueran por los aeropuertos, ¿no? Entonces, Tal cual, es buena metáfora, sí. y la cuestión lúdica se pierde muchas veces también desde la propuesta escolar en algunas Ujú. instituciones, ¿no? Pero que viene ya desde el medio social, ¿no? Tanto en las casas como en lo que se transmite en las escuelas, no siempre, no en todas, pero sí, es muy, Sí, lo muy, veo muy mucho y tremendo. también lo veo del lado como de, suponte niños con manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Eczemas atópicos muy importantes, donde los padres, alguno de ellos tiene como antecedentes de lo mismo, entonces todo queda revestido como en un saber nosológico sobre eso, y cuesta horrores que eso deslice hacia alguna pregunta, hacia algún vacío. Todo está como pleno de saber, ¿no? Es esto, ¿no? Lo del pleno de saber. Mm, sí. Mm. Silvia, desmuteato. Bueno, muchas gracias, Normi. Trajiste un montón de situaciones y puntuaste muchísimas cuestiones de la clínica que son para seguir pensando, ¿no es cierto? Para una y otra vez tomarlas, darles vueltas de un lugar y de otro, porque, como vos decías, hay cuestiones que parecen remanidas y sin embargo tienen una importancia fundamental cuando se trata de, por ejemplo, del trabajo con niños, y lo voy a hacer extensivo a los sujetos de cualquier edad, ¿no? Porque pensaba, me encantó toda esa cita, ese párrafo que trajiste de Cortázar al principio, eh, que además él mismo va planteando, ¿no? Sí, sí, Esto es del referido a niño sí y mismo. claro. Y me quedó una palabra, un significante, vamos a ponerlo en esos términos, que es porosidad, ¿no?
Y me parece muy interesante poder pensar qué es eso de la porosidad, más allá de que lo haya dicho él y que queda como muy metafórico, me parece que es algo que tiene que ver con el psicoanálisis, con lo que hacemos, en el mejor de los casos, con los sujetos, ¿no? Y esa es una que recortaría, y me gustaría saber qué pensás vos, y que por ahí podamos conversar al respecto, con los demás también. Y otra que también, otra cosa que dijiste que me pareció muy interesante, es esto de la ficción como donación, ¿no? ¿No? Porque tantas veces hablamos de ficción, y pensarlo en términos y ligados a la donación, ¿no? Entonces, bueno, nada, te pregunto qué te parece y hablemos, si quieren los demás también, ¿no? Sí, creo que lo de la ficción como donación nos toca a todos, ¿no? Porque de pronto uno se escucha en una tarea de transmitir algo de esto más allá de cualquier cálculo, ¿no? Porque nos implica absolutamente, ¿no? Y me parece que es en esa línea, creo, Silvia, no sé qué piensan ustedes, que tal vez tan poco lugar al juego y a lo ficcional deba venir con que estos lugares no están siendo demasiado habitados por los adultos o cedidos, ¿no? Sino que están pletóricos de sentido y de objetivos concretos. Sí, me parece que esta dimensión de lo ficcional se tiende como a perder bastante, ¿sí? Y la primera parte era en relación... La porosidad. La porosidad. Y me parece que va en la misma línea, ¿no? Como que en la medida en que esa porosidad permea, vendrá otro sentido, vendrá una pregunta, perderá el 1 a 1 de la correspondencia para quedar en un lugar de enigma. En general, al no haber porosidad, lo enigmático se arrasa, ¿no? Sí, sí, de acuerdo totalmente. Me parece que por eso es interesante, ¿no? Hacer jugar, ya que estamos hablando del juego, del jugarse. Vos hacías, también fuiste utilizando el jugarse uno como analista, o jugarse, no sé, alguien, un sujeto como... en una no sé, partida de la vida, claro. Exactamente. El tener una jugada, ¿no? Tener o hacer o promover o apostar una jugada. Y entonces me parece que está bueno poder pensarlo en términos de esa porosidad, de algo que no está emblocado, no sé si existe la palabra, pero está bueno, ¿no? blocado, Donde hay claro. algo de la falta finalmente, Claro, que pueda algo que ir permea, claro. corriendo, ¿no? Sí. Sí, sí. María Inés había levantado la mano, ¿no? ¿Sí? Sí. Estoy tratando de ordenarme, porque, bueno, primero te quiero agradecer, Norma, realmente has traído una especie de resumen de la clínica de niños, no sé, de muchas aristas que hacen de una manera muy, muy clínica, muy como nos pasa realmente, ¿no? Me quedo pensando en algunas de las cosas que trajiste, clarísimo, digamos, esto como de no prejuzgar qué es lo traumático, ¿no? Con qué se las puede o no ver, la posibilidad de jugar, un niño, ¿no? Como, bueno, el ejemplo que trajiste de la nena
que de alguna que ahí era claramente la mamá la que no podía sostenerle la escena de elaboración de la muerte del abuelo, ¿no? Y en análisis lo puede jugar de alguna manera y puede pasar otra cosa. Ahí, ¿no? Esto del relevo de las figuras parentales por un tiempo, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero me quedé pensando, coincido plenamente en esto de no prejuzgar, ¿no? Pasó tal cosa, entonces eso es traumático, ¿no? Es decir, no, bueno. En cuando el niño sí está transitando algo que es más del orden de lo sordo, de lo silencioso, que nos pone como mucho más ahí a leer el silencio, digamos, ¿no? Lo que no traen los padres, lo que no es, digamos, como ciertas posiciones o ciertos silencios, ¿no? O que lo ligo también un poco a lo último que trajiste, que es lo psicosomático, ¿no? Esto que va por otro carril, que no puede entrar por el desfiladero del significante, o de lo lúdico, pero hay algo a leer en el cuerpo, o no, porque uno, viste, a veces también se debate, esto, bueno, tiene una causa o una justificación médica, pero no es en cualquier momento, la dermatitis, el brote, por decir algo, o no es, y uno va escuchando eso, más algunos otros. Por eso niños que pueden jugar, pero que no traen, no sé si... En ese punto no, pero en otras cosas sí, claro. ¿Se entiende? Sí, Y acá, perfectamente. digo, qué difícil que es, ¿no? Porque no es por el motivo de consulta, no es lo que los padres traen, y uno empieza ahí bueno, a qué no puede jugar o a qué no puede, a qué está silenciado, ¿no? Que por ahí es lo realmente traumático, ¿no? Claro. Y que es difícil introducirlo, generalmente uno encuentra muchísima resistencia de parte de los padres, ¿no? Bueno, te quería preguntar por esto, ¿no? Es re interesante y es lo que nos preguntamos siempre, ¿no? Porque por ahí coincido, son chicos que despliegan escenas de juego, hay como progreso en la línea significante y van asociando, pero ahí viste esto que se dice de la psicosomática donde se hace la holofrase, ¿no? Donde hay algo condensado que no desliza. Y ahí parece que hay que apostar mucho como a ver si la transferencia es posibilitadora de que esto empiece a romperse ese holofraseo, ¿no? Si empieza a aparecer algo, qué sé yo, un nombre de nombrar la picazón del eczema o la obstrucción del asma, pero en general está todo bien, me peleé con mi amigo, me fue mal en la prueba, me fue bien esto. Bueno, no, y además, bueno, sí el asma, pero bueno, es el asma. Sí, pero te pasa a vos, pero yo no tengo nada que ver. Es muy complicado eso. Y después también me quedé pensando, mientras te escuchaba todo el tiempo, no iba evocando distintas situaciones clínicas, ¿no? Y me acordaba de un chiquito que atendí hace algunos años, esto que traías, ¿no? De si juega o no juega, y que meticulosamente ordenaba, le llevaba casi toda la sesión a ordenar, pero cuando llegaba el momento de empezar a jugar, con esa pista, armaba como una especie de pista, con calles, no podíamos, ¿no? Y que si yo trataba de que eso fuera más breve, todo ese ordenamiento, ¿no? Y pasáramos al momento de que finalmente, pero se perturbaba mucho, ¿no? Claro. Me decía algo así, vos me confundís la mente, ¿no? Te decía él, vos me Sí. confundís la mente. ¿No? Era un nene que se sabía todas las calles, desde el consultorio hasta su casa, que era bastante lejos, pero con lujo de detalles, un nene chiquito de primer grado, no sé, fechas, sí, con muchas, como si todo el tiempo estuviera buscando esas coordenadas, ¿no? Que lo ordenaban a él, y que armaba mapas todo el tiempo. Que armaba mapas. Mapas de, por ejemplo, de su barrio, después del recorrido hasta el consultorio, y necesitaba saber de qué mano, para qué lado eran manos las calles,
¿no? Como una necesidad de que esas coordenadas no se corrieran, y era eso, era ese, quedaba ahí, digamos, no es que a partir de eso ya no lo atiendo más, ya hace tiempo, me acordé de ahora de él porque el otro día ordenando los juguetes me aparecieron, Las ¿viste? calles. Me aparecieron las calles, me aparecieron que yo trataba de con esos bloquecitos, le habíamos puesto pegado stickers con numerito ya avanzado, que aceptara que jugáramos, entonces eran las líneas de colectivo que circulaban, pero eran exactamente las que circulaban por esa avenida, ¿no? Las que, bueno, como algo muy, muy poco ficcionalizado, está bien, por supuesto, no era, ya está en otro plano, porque lo hacíamos acá, etcétera, pero como si quedaba en esa especie como de reproducción del mundo real, una especie de eso, de copiado, de traslado, y hasta, sí, hay ya una distancia, podemos pensar, ¿no? Hay algo ya, Sí. que no es, por supuesto, pero era una y otra vez como tratar de reproducir eso, ¿no? Y quedábamos ahí, cuando... bueno, los padres estaban convencidos que era autista, ¿no? Que era un Asperger, y ellos también tenían una fijeza en eso, Claro, ¿no? claro. Casi buscaban, pedían la corroboración. Confirmación de eso. Sí, 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 de hecho la encontraron en otro lado, y yo ni lo confirmaba ni lo desconfirmaba. Quería abrir un tiempo para ver qué deslizaba, qué se podía, si eso podía deslizar hacia algo, ¿no? Y ahí donde parecía que eso bueno, pero muy trabajosamente, intentar lleva mucho tiempo también, Claro. ¿no? Pero bueno, nada, pensaba en esto de qué difícil intervenir ahí tratando de propiciar la ficción, ¿no? Ujú. Porque no era sin todas estas esperas de este tiempo, de que él fuera armando lo que él podía armar. Bueno, era un comentario tal vez, ¿no? No, no, pero como que es me resonó totalmente, mucho lo que vos traías esto, ¿no? es totalmente situable eso, ¿no? Pasa absolutamente eso. A veces por ahí te va un poco bien si tiene algún compañero un poco raro en el colegio que se mete en cada lío y entonces, bueno, ¿y qué haría Juancito con esto? Como que por ahí entras por el lado de lo ridículo, de lo fallido, a veces, pero no siempre, porque ese mismo amigo es tachado por tonto, que no sabe, que las calles... Es complicado, sí, es muy complicado. Bueno, agradecerte, realmente todo estuvo muy, muy lindo, muy, cómo fuiste enhebrando, ¿no? Las distintas cuestiones que hacen bien a la clínica, ¿no? Bueno, gracias, María Inés. Y por traer el hospital también. Va con uno, es marca en el orillo, ¿vio? Gran De nosotros. escuela, gran Sí. escuela, sí. Bueno, también Norma, quería agradecerte por el recorrido tan interesante, ¿no? por toda la clínica, y por cómo transmitís claramente una posición ética respecto de la posición analista, ¿no? En esto de el alojamiento, ¿no? Y los tiempos de espera respecto de ese pasaje de ser juguete a jugado, ¿no? O de ser objeto de goce de los padres a ser sujeto de deseo. Me parece que lo pudiste transmitir a través de todas estos ejemplos clínicos que trajiste, ¿no? De esa posición muy respetuosa respecto de lo que el otro trae y de los tiempos de espera para que se produzca una otra cosa, esa porosidad, ¿no? Que hablaba Silvia. Que mencionó Silvia. También pensaba en el hospital. Bueno, yo también trabajé muchísimos años en un hospital de agudos, por lo tanto, lo agudo era la impronta, y eso implicaba como toda una dinámica de trabajo donde los tiempos no podían ser
excesivos respecto de las intervenciones, y entonces a veces las esperas respecto de que se produzca otra cosa, bueno, se complicaban con los tiempos de las instituciones. Y bueno, siempre en estos casos donde lo traumático era lo que parecía que estaba a la vista, pero bueno, desde una lectura y desde una posición, ¿no?, de acompañar ese niño, apostábamos a que habían otras cuestiones, ¿no?, además de eso tan evidente y tan manifiesto, ¿no?, de esa otra escena que estaba en relación a lo traumático. Bueno, ahí hay un despliegue y una apuesta, porque somos de alguna manera privilegiados en cuanto a que en la niñez podemos ser, acompañar estos tiempos, ¿no?, de la Constitución. Por lo tanto, el apostar a que haya esta porosidad y que aparezcan estas cuestiones y salir de la fijeza y de la repetición, bueno, implica toda una posición respecto del analista de y con niños. Bueno, gracias, Norma, muy A bueno. vos, Corina, muchas gracias, gracias. Yo me quedé pensando cuando a veces el recurso ficcional no alcanza. Yo tenía un paciente, un niño, que lo atendí en 2 momentos. Lo atendí cuando estaba en primer grado y luego volvió, digamos, ya a los 10 años, ¿no? Y lo que siempre aparecía era una cuestión de temores, de muchos miedos, ¿no? Y todo el primer tiempo se pudo trabajar muy bien porque se trabajó mucho con los padres, sobre todo con la madre, con los temores de la mamá, con toda la cuestión de tener a ese niño todo el tiempo en el territorio materno, la posibilidad de entregarlo a otros referentes adultos, como es una escuela, como es, ¿no?, los maestros. Y bueno, y permitió que el chiquito pueda de alguna manera socializar y mejor, bueno. Y cuando retorna de nuevo con temores, con muchos temores, que lo llevan sobre todo de noche a querer dormir con los padres, a los, sí, unos 10 años tendría, ¿no? Y una de las características es que tiene un dibujo maravilloso como dibuja, ¿no? Y entonces él empezó a dibujar los personajes a los que le tiene miedo, que son personajes que de alguna manera están inspirados en los videojuegos que juega, que él tenía Claro, la elección de videojuegos de terror. claro. Cosa que en algún momento parecía propiciatorio en el sentido de, bueno, juega, ¿no?, juega a los videojuegos de terror, entonces hace algún tipo de elaboración de sus miedos, pero de algún modo esto después le retornaba como algo que le daba más miedo. Y se la pasaba dibujando en las sesiones. En este caso era ya durante la pandemia, con lo cual yo no lo veía en forma presencial. Y pasaron muchos meses donde él dibujaba. A veces dibujaba tal cual la copia del personaje del videojuego, pero muchas veces eran personajes inventados por él, con una creatividad y una cosa realmente impactante para mí. Mira qué bien. Pero yo quedaba bastante fascinada, me parece, con esto. Sin embargo, lo que aparecía era que el chiquito permanecía con esos miedos. Él mismo decía, al principio me decía, encontré una manera de no tener miedo, y si lo dibujo, entonces en mi libretita no me da miedo. Pero después le pasaba que esos personajes lo empezaban a amenazar. El mismo personaje inventado por él, después le empezaba a dar miedo que venga y ¿no?, le pase algo. Pero en un punto en donde él hablaba con los padres y decía que él realmente cree en los entes y que existen. En un borde que no sabíamos si era estoy jugando o hay algo ahí muy al bordecito, ¿no?
Claro. Y bueno, el chico siguió dibujando, pero volvía a tener la necesidad de ir a dormir con los padres, quedaba cada vez más atrapado en esos monstruos que él dibujaba, casi como que quedó eso que aparecía al principio como una solución, terminó como en una cosa donde él le tenía mucho miedo a sus propios dibujos y volvía a requerir estar con los papás, y en ese punto los padres lo sacan del tratamiento. El nene empezó a no querer seguir también, ¿no? No quiso seguir. Y entonces los padres, yo seguía teniendo entrevistas con ellos, aunque el nene no venía, todo virtual, porque era en la época de la pandemia. Bueno, nada, yo me quedé un poco pensando qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí con ese recurso que parecía algo del orden de la ficción, pero en determinado momento Se le caía la ficción. le caía la ficción y esos monstruos que él inventaba les tenía Se le pavor. tornaban algo de lo real, le retornaba. Algo de lo real ahí, Sí, como yo un me quedo estado de, interrogada, no sé, porque no pude como un seguir. estado de ficción medio precario que se desdibujaba por momentos, Se ¿no? desdibujaba, valga la palabra, ¿no? Porque era Claro, todo más en el dibujo. claro, claro, Si bien tratábamos de armar historias a partir de los dibujos, claro, pero seguro. quedaba bastante fijo en el dibujo. Sí. Pregunto, perdón, si esa condición en un niño donde quizá la ficción estaba ahí como en el borde, o entre la ficción y la no, si el hecho de la virtualidad no lo complicaba. Yo pensé lo mismo. Con No el lo tema cité. del cuerpo. Yo lo cité, no Yo lo sabes que trajeron. Sí. esto que decís me parece súper importante, ¿no? Que lo veías en forma online, Virtual. digamos, ¿no? Virtual. Ahí está escribiendo Héctor. Sí. Norma, como siempre, un placer escucharte. Puso. Gracias, Héctor, un abrazo para vos. Chao, Héctor, hasta la próxima, te esperamos. Porque me ha pasado, no sé si, que hay algo también de lo que los chicos consumen de virtualidad que no ayuda a construir la ficción, ¿no? Claro. El otro día una nena me contaba de unos videos de YouTube, me preguntaba si yo sabía de tal cosa y tal otra. Empezó preguntándome si soñás esto, ¿qué quiere decir? Si soñás esto otro, ¿qué quiere decir? Como si fuera, yo le explicaba que no hay una equivalencia así para todos igual, bla, bla, bla. Y me decía, no, pero vos sabés de tal que se aparece, de este señor, no me acuerdo ahora el nombre, que se aparece en los sueños, es verdad. Y entonces me muestra en mi computadora una cantidad de videos de YouTube que ella no terminaba de darse cuenta de que el que había subido eso, porque no era un videojuego, no era un juego, parecía como algo científico, vamos a decir, pero que eso era un invento, de que alguien lo había inventado y se había dedicado a hacer esos videos hablando de eso, ¿se entiende? Esa ficción, eso que es una ficción también, digamos, ¿no? Es un invento de alguien, vamos a llamarlo así, ella no lo entendía como tal. ¿Se entiende? Claro. Obviamente que algo dice de ella, ¿no? Que se le queda tan... No, pero lo está diciendo ahí, están todos esos videos en YouTube. Me decía, ¿entendés? Que le costará despegar de que solo inventó a alguien, y después subió el video, ¿sí? Que ahí no está la verdad, digamos, en YouTube. Claro. Pero creo que es confuso, que hay algo que confunde, que es como un exceso, ¿no? Algo excesivo de estímulo ahí. Bueno, y además, bueno, yendo a tu caso de ahora, esto que decía Silvia, ¿no? De que, porque pensaba, bueno, la capacidad lúdica tiene que ver también con los tiempos del armado del fantasma, ¿no? Como Claro.
que es lo que le va a dar sostén a que la realidad, ¿no? A que eso que está ocupando tanto espacio en lo real pueda anudarse de otra manera. Es como si ahí lo real estuviera muy grande, digamos, ocupando Claro, un como lugar. disperso, claro, claro. ¿No? Y que pueda ser enlazado por lo simbólico y lo imaginario, pero está en tiempos de constitución eso, ese armado. Y en ese trayecto de constitución aparecen todas estas otras cosas que estamos diciendo, ¿no? Una pandemia, ver a un analista en forma virtual, la realidad a través de la pantalla. Sí, ¿no? perdón, también, pues yo pensaba, la tridimensionalidad del cuerpo o de la realidad, esa tridimensión que es distinta de la bidimensionalidad, ¿no es cierto? Ahí está Patricia también. Gautier. Te esperamos Sí. la próxima, Patricia. Dale. Chao. Decía entonces el tema de la tridimensión o la bidimensión, ¿no? El cuerpo que se va constituyendo, que sabemos que no es el cuerpo orgánico del que estamos hablando, ¿no es cierto? Ese anudamiento del que recién hablaba María Inés, de los 3 registros, donde es necesario, hay algo de esta tridimensión que también arma y puede funcionar como una de las trenzas posibles para que se siga armando. O sea, lo que quiero decir es, sabemos que hay niños y adultos y jóvenes que hemos podido y podemos trabajar virtualmente, analíticamente, pero también sabemos que hay otros donde esto no lo favorece. Claro. Y quizá, bueno, es poder ir distinguiendo estas situaciones y también las consecuencias, porque esto que estamos hablando, que lo venimos trabajando ya respecto de cuáles son los efectos, por ejemplo, del exceso de virtualidad y demás, ¿no? O en la época en donde estas cuestiones del exceso para los niños o los jóvenes, o los adultos también, tienen consecuencias, no es sin consecuencias. Entonces, bueno, pensaba eso y se me juntaba con lo de la ficción, que es una donación también, que era lo que planteaba antes, ¿no? Que finalmente, bueno, ese otro, ¿quién es ese otro? El otro que dona, a veces es el analista que ocupa ese lugar. Y todo el trabajo a realizar con los papás, mamás, los que estén cumpliendo la función, ¿no? Para un niño, de alojamiento, para que algo de esto sea posible también, ¿no? Esto que se arme. Entonces, no va de suyo la ficción. El tema de la donación depende, por supuesto, de los padres o de quienes estén, ¿no? Ese otro del sujeto, pero también socialmente el exceso es muy fuerte y lo que se dona, entre comillas, es un exceso, porque por ejemplo este nene, él dibujaba los distintos villanos, ¿no? De los videojuegos de terror. Ahora, no es que hay un villano o 3, el Guasón, el Pingüino, ¿no? Como conocíamos, y Gatúbela, sino que son cientos, pero cientos realmente. Y con un nivel de... Hay una cosa de lo real tan expuesto, con que le faltan 4 ojos, con que tiene clavado no sé qué, con que tiene un serrucho para serrucharle la cabeza a no sé cuánto, pero no es solo lo que inventó el nene, eso lo ve en el videojuego. Claro. Entonces, un Bueno, exceso a mí de poca veladura
Claro, Tan claro. Bueno, exuberante. a mí me hiciste ¿no? pensar en el libro de Bettelheim, ¿no? Sobre los cuentos infantiles, ¿no? La función de la narrativa. Claro. Esto es otra cosa. Por Claro, eso porque la digo, narrativa vela, muestra, pero vela. Muestra, pero vela. 140 Exactamente. personajes. por eso Exactamente. digo, Aparte, será- generalmente no hay narración, son como cosas... Demostraciones, claro. Exactamente, ¿no? Apariciones, Aterrizadas, apariciones y disruptivas. claro, entonces, ¿eso es donación? Eso no es Pareciera donación. que no. No, no, es lo que recibe el niño. No, de porque- acá, Pero lo que por eso encuentra. está bueno hacer la diferencia entre donación, que en Bueno, todo caso pero- va junto con algo de la falta. Dona la falta, acá no. Exacto. Claro. Porque Y- me parece que va de la mano de lo que decías antes, Silvia, también, digamos, que esto es tan pregnante cuando la función del otro está de alguna manera vacilante. Y es lo que Claro. decíamos antes de los padres, ¿no? Con más dificultad para jugar, no sé, si más tomados por los trabajos, tomados por los propios dispositivos. No sé, yo creo que a todos nos pasa en la clínica que dicen, ay, tenemos que jugar más con los chicos, me decían el otro día unos papás. Y me relataban, viven en un barrio cerrado, en un lugar divino, bla, bla, bla. Fin de semana, día lindo, cada uno con su dispositivo. Estuvieron en la misma casa, pero podrían haber estado en cualquier otro lado porque cada uno estuvo solo, ¿no? Como esta dificultad de poder sostener otro tipo de escena, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto, que si es pregnante, también es por esto, porque pasa a ocupar un lugar que el otro está dejando un poco vacante. Vacante, claro. También Claro. pensaba esto que dijo Débora, ¿no? De qué hace el niño con todo este exceso, ¿no? De maldad, o de bondad, o de poderes. Claro, ¿no? sobre todo si no tiene con quién... Exacto. Había brazo para eso, claro. O si se la cree, como en el caso de tu analizante, que se la creía, ¿no? Este video. Es que Es son los papás estos que complicado. yo digo, que a veces les decís, pero ¿ustedes saben lo que vio en YouTube? Pues Claro. no tienen ni idea. No tienen ni idea, y a veces es un contenido que si supieran, no sé si les gustaría y les parecería bien. Claro. O como vos decís, ¿qué hacen con esos excesos? Es Claro. poner al aparato a tratar de ligar Claro. con los elementos que tiene, y sin un otro que acompañe eso, y que aporte, done ficción o palabras, ¿no? Para ligar algo de eso. Yo qué sé. Por eso ese es el lugar al que muchas veces vamos a parar, estamos parados o tratamos, los analistas, tratamos, por lo menos, tratamos. Claro, Sí. tratamos, sí. Tratamos. Bueno, hay tanto para seguir, pero vamos a tratar ahora de Dejar. decir eso, un corte por hoy. Muy bien. Gracias, Norma. Muchísimas Muchas Muchas gracias, gracias, chicas. Un gusto inmenso a ustedes.